Ok. ¿Sí, sí lo logras apreciar bien? Sí, maestro. Ok. Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Lo que es la materia, ingeniería de planta. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas ingeniería de planta? ¿De qué crees que trata esta materia? ¿Qué se te viene a la mente, Kevin? ¿Podría ser algo que se dedica al diseño, construcción, operación y mantenimiento de las plantas industriales? Sí, sí, sí. Ahora sí que es una de las ramas, ¿no? Que tiene, o sí, una de las ramas y de las especializaciones que uno como ingeniero industrial eh, puede tomar, puede seleccionar, puede decidir, ¿no? A dedicarse ya una vez estando en su vida, en la vida laboral, en el ámbito laboral. La ingeniería de planta es muy importante, es muy importante. Ahora sí que se podría decir que también es fundamental, es base, porque de ahí inicia lo que es el diseño de una planta, ¿no? Cuántos módulos va a tener, cuántas estaciones de operación, eh, cuántos trabajadores, cuántos equipos, cuántas máquinas van a instalarse dentro de dentro del área laboral. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir, desarrollar el proceso de ese producto, ¿no? Ya sea hablando, mm, puede ser tanto en el giro de alimentos, en el giro de sustancias químicas, productos químicos, de, de equipos electrodomésticos, de equipos de construcción, materiales de construcción, ¿no? Todo eso es lo que busca la ingeniería de planta, ¿no? Desde las bases, desde el inicio, cimentar bien el proceso, el diseño y tomar en cuenta todas las variables que se puede, que pueden afectar este proceso. Bueno, ya aquí lo tenemos, ¿no? La ingeniería de planta es una disciplina dentro de la ingeniería industrial que se enfoca en el diseño, la construcción, la operación y la gestión de las instalaciones industriales y de manufactura. Su objetivo principal es optimizar la eficiencia, la productividad de una planta industrial, asegurando que los recursos disponibles se utilicen de manera efectiva para producir bienes o servicios. ¿Qué es lo que comentábamos? Pues ahora sí, inicia desde el diseño, ya una vez que se diseñó, valga la redundancia, Maestro, una eh, disculpa que lo interrumpa. sí, Este, ¿está presentando algún documento? sí, es lo que te comentaba. Ah, es De que que, se ve que sí está presentando, pero no se ve ningún documento ahí. Nomás ¿no? aparece la pantalla del MET. Ah, ok, a ver, voy a checar. A ver, ¿ahí te aparece? No, lo que es PowerPoint.
A ver, ¿me puedes confirmar, Kevin, por favor? Sí, ahora sí ya puedes, ya logras visualizar la diapositiva. Ya se ve. ¿Ya? Ok. Ya. A ver ahí, ¿ves la otra diapositiva? Ah, todo no se cambia. Ya se cambió. A ver, voy a cambiarla otra vez. Sí, ya. ¿Ya? Ok, de acuerdo. Nos quedamos en esta. Eh, Comentábamos, ¿no? Que se enfoca en el diseño, inicia ahora sí desde cero. Después que ya se tiene el boceto, el formato, el diseño, ahora sí va a la construcción. Hay que tomar en cuenta ahí las áreas, cuántas áreas, para cuántas gente se va a ocupar, cuánta gente va a laborar al mismo tiempo, ¿no? Después la operación, qué procesos o qué proceso o procesos se van a realizar dentro de esta planta, qué variantes, la temperatura, la iluminación, si se van a manejar sustancias químicas, si se van a manejar aleaciones, etcétera, ¿no? Esa es la importancia o esos son los objetivos primordiales de lo que es la ingeniería de planta. Es lo que hemos estado comentando. Pero bueno, esto tiene sus raíces en los principios de la ingeniería industrial durante la revolución industrial en el siglo XIX. A medida que las industrias comenzaron a expandirse y a adoptar métodos de producción más sofisticados, surgió la necesidad de profesionales especializados en optimizar los procesos industriales y la gestión de las instalaciones de producción. Mientras que la ingeniería industrial abarca un espectro más amplio de disciplinas relacionadas con la cadena de suministro, la ingeniería de planta se centra exclusivamente en la eficiencia y productividad de las instalaciones físicas de producción. Como comentábamos, ingeniería de planta es, es una especialización, más que nada. Un ingeniero industrial se puede especializar en lo que es en plantas de proceso o administración de proyectos, ¿sí? En eso se puede especializar y es casi el mismo enfoque de lo que es la ingeniería de planta. Hasta acá, Kevin, no sé si tengas alguna duda, algún comentario. Ninguna, maestro. Ok, vamos a continuar. Bueno, tenemos luego lo que son operaciones y procesos unitarios. Aquí en resumido lo podemos ejemplificar, ¿no? De que procesos unitarios son aquellos procesos, valga la redundancia, en donde se ven afectados por cambios químicos. Es decir, se modifica eh, pues ahora sí, su estructura química, hay reacciones químicas, ¿no? Mientras que las operaciones unitarias únicamente hay cambios físicos. No se altera, no se modifica la reacción, ahora sí, la sustancia química. Únicamente hay cambios físicos. Aquí más adelante lo vamos a poner unos ejemplos. Operaciones unitarias. La operación unitaria es un paso básico en un proceso que implica un cambio físico o una transformación química durante el proceso, como la separación por polimerización, la cristalización por evaporación, la filtración, la isomerización y otras reacciones. Y aquí tenemos un ejemplo, la destilación de dicloruro de metileno con agua. Y aquí nos explica que es un proceso, la separación de dicloruro de metileno con agua mediante una técnica de separación líquido-líquido se denomina operación unitaria. Solo se lleva a cabo la separación, la cual se basa en la diferencia de densidad. Se trata de un cambio físico sin reacción química, por lo que este proceso se considera una operación unitaria. ¿Sí? Aquí ahora sí solamente hay separaciones físicas,
no se altera la fórmula de la sustancia química como tal. Aquí vemos otro ejemplo. Destilación de acetona y agua. Su explicación: la destilación de acetona del agua es un ejemplo de operación unitaria, ya que en el proceso de destilación la acetona se separa debido a la diferencia de punto de ebullición o a la volatilidad de los componentes. Esto también es un cambio físico y no se produce ninguna reacción química. Por lo tanto, la destilación es una operación unitaria, es decir, únicamente se separan. Ahora no se altera, volvemos a lo mismo. Estamos reiterando, no se altera no hay una reacción química que cambie. ¿Hasta ahí tienes alguna duda, Kevin, referente a la operación? Ninguna, maestro. Ok, vamos a continuar con lo que es el proceso unitario. Es un proceso en el que se producen cambios químicos. Ahora sí, ya hay cambios químicos en el material presente en la reacción, lo que da como resultado una reacción química. Este proceso consiste en una reacción entre dos o más sustancias químicas que da como resultado otra sustancia química y también puede definirse como un proceso unitario. Incluye la sulfonación, la nitración, la oxidación, la halogenación y muchos más, ¿no? Es decir, que ya altera, que ya modifica, incluso puede modificar la estructura, la densidad, la resistencia de un elemento. Y aquí tenemos un ejemplo, la electrólisis de una solución de cloruro de sodio. Ahí podemos, aquí tenemos pues lo que es su reacción, su fórmula. Y en este caso se realiza la electrólisis y la concentración de cloruro de sodio, tomada como 305 aproximadamente gramos por litro, se alimenta una celda de electrólisis donde se hace pasar electricidad y se produce hidróxido de sodio. En esta reacción se produce una reacción de descomposición, por lo que se trata de una operación unitaria. Es decir, acá ya hubo, ya hubo un tercer elemento que es la electricidad y que es lo que generó pues un cambio, una reacción nueva, se modificó lo que es su, su nomenclatura química. Eso se refiere a los procesos unitarios. Y aquí tenemos otro ejemplo, la producción de hidrógeno. El hidrógeno se produce mediante un método muy popular que es la reacción de reformado con vapor de metano. En este método, el metano reacciona con vapor a una presión de entre 3 y 25 bares en presencia de un catalizador de níquel, aproximadamente 750 kilojoules o 750 kilocalorías, para producir hidrógeno. En esta reacción de reformado de vapor metano se lleva a cabo una reacción química bajo presión y temperatura para que el metano reaccione con vapor y genere hidrógeno. A medida que se lleva a cabo la reacción, este proceso se denomina proceso unitario. Volvemos a lo mismo, aquí tenemos otro elemento que se le pone para que haya una reacción y de esta manera se pueda producir lo que es el hidrógeno. ¿Hasta acá tienes alguna duda, algún comentario? Sí pude explicar bien ahora sí la diferencia entre lo que es el proceso unitario y lo que es la operación unitaria. Sí, maestro, el proceso unitario es dice que es un cambio químico, o sea, de los químicos que producen una reacción. Y el Sí, otro de la operación es un cambio físico que puede alterar la estructura. sí, así es. Por eso, aquí regresando a esta diapositiva, no sé si ya te aparece en pantalla, la Sí, de maestro. 1. Ok. Aquí eso lo ejemplifica, ¿no? Procesos Sí. unitarios son todas reacciones, cuando hay una reacción. Hay un tercer elemento
y esto produce una reacción y pues se modifica todo químicamente, ¿no? Mientras que las operaciones unitarias únicamente son cambios físicos. Se puede decir que se busca separar dos elementos, por así decirlo, más no hay reacción, ¿sí? Ese ahora sí es como podemos diferenciarlo, explicarlo, simplificarlo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Y aquí tenemos ejemplos de operaciones unitarias, lo que es la humidificación, extracción por disolvente, absorción, secado, mezclado, filtración, cristalización, ¿no? Aquí únicamente son operaciones eh, físicos, no altera la sustancia, no altera el producto. Y aquí tenemos los procesos unitarios, que es la fermentación, la saponificación, la ectosilación, la nitración, sulfonación, aromatización, cracking, pirólisis. ¿Sí? Ahí hay elementos que intervienen y que modifican su estructura química. Bueno, vamos a ver lo que son las variables de procesos y propiedades. ¿Qué son? Pues son elementos esenciales en el campo de la ingeniería y el control de sistemas. Representa magnitudes que pueden ser medidas, manipuladas o controladas para mantener el rendimiento adecuado de un proceso industrial o de ingeniería. Controlar adecuadamente las variables es esencial para evitar desviaciones que podrían llevar a fallos o ineficiencias, asegurando así un proceso estable y predecible. ¿Qué, qué tipo de variables se te viene a la mente que puede perjudicar de manera, ahora sí, pues positiva, negativa, ¿no? O que hay que tomar en cuenta dentro de una planta, dentro de la ingeniería de planta, Kevin? Hay que tomar en cuenta que si se dicen que son magnitudes que pueden ser medidas, manipuladas o controladas. ¿Cuáles se te vienen a la mente? Bueno, tenemos esos ejemplos comunes que son la temperatura, que son la presión, que son el flujo y los niveles. Estos cuatro son los comunes o los básicos que se deben tomar en cuenta para, ahora sí, dentro de una planta que buscan controlarse, manipular, ¿sí? Para mantener estable lo que es el proceso. Obviamente va a ser dependiendo el proceso, el objetivo que se busque. Ok. Ya que tenemos los ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de temperatura nos referimos que es el controlarla es vital en procesos químicos y de fabricación donde se requiere una precisión extrema. Después tenemos lo que es la presión.
Su gestión es fundamental para sistemas neumáticos de fluido. Por otra parte, tenemos lo que es el flujo. En sistemas hidráulicos y de ventilación, ajustar el flujo de líquido o de gases es esencial para mantener la eficiencia. Nivel. Los niveles de líquido en tanques de almacenamiento requieren una supervisión constante para evitar desbordamientos o vacíos. Por ejemplo, vayámonos a lo que es una refinería. Ahí se tiene que controlar la temperatura de los, quizás un intercambiador, ¿no? De calor. Por ejemplo, de un tanque, de una caldera. Ahí es muy importante medir las temperaturas. Su presión también. Si se pasa la presión puede afectarnos y ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir un accidente, ¿no? O una catástrofe. El flujo. El flujo a veces en ocasiones, eh, quizás, no sé, para la producción de refresco, hay que cuidarlo, el flujo, la, quizás de la materia prima del mismo con el que se produce el refresco. ¿Por qué? Porque esto puede afectar la productividad de, del equipo que se vaya a utilizar y pues esto se traduce en pérdidas, en mermas, ¿no? No se cumplen los objetivos. Y los niveles van de la mano con lo que es el flujo. Y aquí podemos observarlo. Estos cuatro conceptos o estas cuatro variables son las básicas que se deben de tomar en cuenta, siempre se deben de supervisar dentro de una planta para que en cuanto uno vea que hay un cambio, por más ligero que sea, hay que saber cómo afrontar esas situaciones, ¿no? Tomar las decisiones adecuadas, pertinentes, para que no afecte el demás proceso y no se vea afectada, pues, lo que es la producción. Y aquí tenemos la clasificación, tenemos lo que son las variables de control, que se desea mantener un valor deseado. Y aquí tenemos un ejemplo que es la temperatura en un reactor químico. ¿Sale? Y por otra parte tenemos las variables manipuladas, que es que se pueden ajustar para lograr que las variables de control se mantengan en su valor deseado. Aquí, por ejemplo, es la velocidad de flujo de refrigerante en un sistema de refrigeración. Vayámonos al ejemplo. En un sistema de calefacción para el hogar, una variable de control podría ser la temperatura ambiente deseada, mientras que una variable manipulada sería la cantidad de gas que pasa por el calentador. La ecuación que describe la relación entre estas podría ser determinada por el calor transferido. Y aquí donde tenemos que Q es el calor transferido, M es la masa del gas, C es el calor específico del gas y T2 y T1 son las temperaturas final e inicial respectivamente. Y aquí tenemos otros ejemplos de variables de proceso en ingeniería. En la ingeniería, diferentes situaciones requieren la identificación y control de variables de procesos específicas. Estas variables son fundamentales para alcanzar el objetivo deseado en cualquier sistema. A continuación se describen algunos ejemplos claves que ilustran cómo estas variables se aplican en distintas ramas de la ingeniería. Tenemos el proceso, un reactor químico, su variable de control es la temperatura y variable manipulada es el flujo de refrigerante. Es decir, nosotros podemos ir manipulando qué tanto flujo. El control ese perdón, la temperatura ese sí hay que estarlo controlando. Ese casi nosotros no lo podemos manipular. Sistema de riego. La variable de control es
nivel de humedad del suelo y variable manipulada es volumen de agua. ¿Por qué manipulada? Porque ahí ahora sí el ser humano o el hombre puede interactuar directamente con el agua, no saber tantos litros vamos a ocupar. Pero pero ahora sí, la variable manipulada es la que va a determinar o es la que afecta directamente a la variable de control. El proceso control de tráfico, su variable de control, flujo vehicular, variable manipulada, sistema de semáforos. Vamos a ver otro ejemplo. Analicemos un ejemplo detallado de un sistema de calefacción en edificios. En este sistema, la variable de control podría ser la temperatura ambiental deseada, mientras que la variable manipulada es la velocidad del ventilador del calefactor. La ecuación que describe la disipación de calor podría ser la que nos aparece ahí en la pantalla, donde Q es la tasa de transferencia de calor, U es el coeficiente de transferencia de calor, A es el área de la superficie y T0 son las temperaturas interna y externa, respectivamente. Cuando un sistema muestra inestabilidad, ajustar la variable manipulada puede restablecer el equilibrio. Por ejemplo, reducir la entrada de combustible en un generador puede estabilizar el sistema. Aquí es donde vemos que la variable manipulada es vital. Va a determinar si, si el proceso se va a ver afectado negativamente o el proceso va a continuar hasta obtener resultado final, ¿no? Hasta cumplir el objetivo. Aquí tenemos otro ejemplo, otro comentario. En la automatización industrial moderna, el control de las variables de proceso se aplica mediante controladores PID, proporcional, integral, derivativo. Este tipo de controlador ajusta las salidas del sistema para mantener la variable de control en su punto de referencia. La acción de control PID se puede expresar mediante la ecuación. Y ahí tenemos donde UT es la señal de control, ET es el error de control, KP, KI y KD son las constantes proporcional, integral y derivativa respectivamente. Este sistema es versátil porque detalla cómo cada componente de PID contribuye a minimizar el error del sistema. Bueno, y ahí en ese enlace van a poder ver un video de las variables, ¿no? Para una pequeña retroalimentación. Bueno, tenemos lo que son las unidades de medición. En ingeniería de planta, las unidades de medición comunes incluyen unidades básicas como tenemos acá lo que es longitud, utilizamos lo que es el metro, para la masa utilizamos los kilogramos, para el tiempo los segundos, la temperatura pueden ser los Kelvin. Aquí tenemos las unidades de medidas derivadas. Por ejemplo, presión, se puede utilizar Pascal. Para fuerza, se utilizan los Newton. Para la potencia, los watts. Y tenemos otras unidades que también son importantes. Tenemos lo que son el flujo, que son los metros cúbicos sobre segundo para flujo volumétrico. Energía son los joule. La carga eléctrica son los coulomb. Y la corriente eléctrica son los ampere. Sus aplicaciones en ingeniería de planta, cuando hablamos de mantenimiento y confiabilidad, pues se utilizan para medir parámetros como el tiempo entre fallas y el tiempo media hasta fallas. Cuando hablamos de operación y control de procesos,
Se utilizan para monitorear variables como temperatura, presión y flujo. Análisis de rendimiento y eficiencia se utilizan para calcular indicadores clave de rendimiento. Diseño y construcción de equipos se utilizan para especificar dimensiones, capacidades y otros parámetros. En diseño y construcción de equipos eso es vital, ¿no? Porque ahí vamos a, valga la redundancia, vamos a diseñar los equipos o se van a mandar a comprar los equipos con las especificaciones requeridas para poder llevar a cabo el proceso productivo, de forma de que se evite la menor cantidad, o más bien la mayor cantidad de fallas, de paros, de mermas, sí, que pueden afectar, pues no pueda, que no pueda lograr el objetivo, el tener el producto final. Y acá tenemos las técnicas de análisis de proceso. Kevin, ¿todavía sigues por ahí? Sí, maestro, es que me estaba fallando la señal. Ah, ok, no, no, sin descuido. Hasta acá, lo que has podido escuchar, ¿tienes alguna duda, algún comentario? Ninguna, maestro. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, vamos a checar lo que son las técnicas de análisis de procesos. Dime, Kevin, ¿tú has escuchado de algunas técnicas? ¿Conoces alguna técnica? ¿Has puesto en práctica alguna técnica de análisis de procesos? Bueno, primero que nada, el análisis de procesos es un tipo de estudio que te permite examinar y evaluar tus procesos de trabajo para determinar su eficiencia, efectividad y posibles oportunidades de mejora. Para llevarlo a cabo se efectúa un seguimiento detallado de las actividades y tareas que componen cada proceso, así como una identificación de sus diferentes puntos críticos, posibles cuellos de botella y sus oportunidades de optimización. Para este estudio se tiene en cuenta no solo el papel que cumplen a diario tus colaboradores en la compañía, sino también a todos y cada uno de los actores que se ven involucrados en el desarrollo de funciones de la empresa. Aunque su utilidad y eficiencia dependen en gran medida de los profesionales, las técnicas que estos usen para ejecutarlo, su utilidad es innegable ya que permite mejorar la calidad y el nivel de productividad en la empresa, al mismo tiempo que reduce el margen de error, los costos operativos, entre otros. Bueno, estas técnicas de análisis de procesos nos ayudan, ¿no? Son alertas, podemos prevenir cuellos de botellas, podemos prevenir fallas, bueno, los paros como tal no se pueden prevenir, más que nada porque en ocasiones pues son por mantenimiento y el mantenimiento es bueno, se debe realizar, ¿no? Pero nos ayuda para evitar fallas, el mayor número de fallas posibles. Y no solamente para evitar fallas, también para ir mejorando, para ir realizando, poniendo en práctica y desarrollando lo que es la mejora continua. Siempre se pueden hacer de una mejor manera las actividades, siempre se puede mejorar un proceso. ¿De qué forma se pueden reducir tiempo? Se pueden reducir costos, se pueden reducir accidentes, etcétera, ¿no? Para esto nos ayuda y existen infinidad de técnicas de análisis de proceso. Bueno, en general,
Un análisis de proceso se lleva a cabo siguiendo una metodología sistemática y estructurada, en la cual los profesionales realizan un entendimiento detallado sobre los procesos, herramientas y actores que intervienen en el día a día. Ya que tenemos, ¿no? Esta pequeña imagen que nos dice que primero hay que identificar los procesos, hay que designar el equipo de trabajo, hay que elaborar un diagrama de procesos, hay que conocer la situación actual del proceso, determinar los aspectos de mejora y rediseñar el proceso mejorado. Es decir, estamos en la planta. La planta puede tener diferentes estaciones o diferentes áreas de trabajo. No sé, se me ocurre un taller sofisticado, especializado, tiene su área de hojalatería y pintura, tiene su área de vestiduras, tiene su área de lo que es mecánica, etcétera, ¿no? Identificamos el proceso, pues puede ser el proceso de, de utilizar la máquina rociadora para la hojalatería. Ok, ya se ha identificado el proceso. Ahora hay que designar el equipo de trabajo, a ver quiénes vamos a ser los involucrados para realizar este análisis. Debe ser gente especializada, sí, pero también hay que tomar en cuenta al equipo operativo, es decir, a quienes lo realizan, a quienes están el día a día con estas actividades. ¿Por qué? Porque de ellos también vamos a tomar en cuenta, vamos a sacar si hay ineficiencias en cuanto al equipo, en cuanto a los materiales, ¿sí? Todo eso. Entonces es muy importante involucrarlos. Bueno, ya una vez que se designó el equipo, ahora sí vamos a elaborar un diagrama de procesos, es decir, desde la forma en que se recibe el auto, de qué forma, en qué momento se, se empieza a pintar, en qué momento se empieza a rellenar la máquina, si es que se tiene que rellenar, cuánto tiempo se tiene que esperar el secado, todo eso se tiene que tomar en cuenta. De ahí se tiene que conocer la situación actual del proceso, es decir, si existe ineficiencia, si existen cuello de botella, si hay mermas, etcétera. Ya de una vez que se tiene todo eso, ahora sí se puede determinar los aspectos de mejora, es decir, una mejora continua. Si hay fallas, ok, vamos a eliminarlas, vamos a proponer nuevas actividades, ¿no? Si no hay fallas, pero vemos que un punto de oportunidad, entonces hay que tomarlo y se puede mejorar, se puede pulir mucho más ese proceso, ¿sí? Esos son los pasos ahora sí de forma genérica para elaborar lo que es un análisis de procesos. Y acá tenemos diferentes técnicas de análisis de proceso, lo que es un diagrama de flujo, muy, muy ocupado regularmente en la industria, el análisis DAFO, también eso es un poquito más organizacional, pero también puede ser ocupado en la industria. Simulación de proceso, esa ni se diga, ese es uno de los básicos dentro de la industria. Y eso, la simulación de procesos, no sé, ahora sí, como es a grandes rasgos, sí, hasta cierto punto nos facilita, ¿no? La toma de decisiones, ahí se puede quizás ver un poquito más a detalle los riesgos a los que nos podemos enfrentar ya a la hora de realizar en vivo, valga la redundancia, la actividad del proceso. La metodología de Mike, el Six Sigma, un proceso muy importante, muy básico en lo que es la mejora continua, en lo que es la organización, el análisis causa-raíz, el análisis de valor añadido, el diagrama Ishikawa, el análisis de métodos y tiempos,
el análisis de la capacidad de producción. Sí, son ejemplos, son técnicas de análisis de procesos. Que igual, eh, dependiendo el giro y también qué tan especializado esté el trabajador en cada uno de estas técnicas, es el que mejor puede aplicar, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es el diagrama de flujo. Un diagrama de flujo de procesos, PFD, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra las relaciones entre los principales componentes de una planta industrial. Se usa ampliamente en los ámbitos de ingeniería química e ingeniería de procesos, aunque sus conceptos a veces también se aplican a otros procesos. Se usa para documentar o mejorar un proceso o modelar uno nuevo en función de su uso y contenido. También se puede denominar diagrama de flujo de procesos, diagrama de flujo de bloques, diagrama de flujo esquemático, diagrama de flujo macro, diagrama de flujo vertical, diagrama de tuberías e instrumentación, diagrama de flujo de sistema o diagrama de sistema. Estos emplean un conjunto de símbolos y notaciones para describir un proceso. Los símbolos cambian en distintos lugares y los diagramas pueden variar desde simples garabatos trazados a mano o notas adhesivas hasta diagramas de aspecto profesional con información detallada expansible desarrollada mediante software. Sí, más que nada esos son los diagramas de los procesos o diagrama de flujo de proceso. Nos indica, ¿no? Nos va indicando cuándo inicia una actividad, cuándo para una actividad, cuándo hay una entrada y una salida, ¿sí? Para eso, de esa manera se puede interpretar un diagrama de flujo de proceso o un diagrama de proceso. Ya que tenemos los símbolos, tenemos la flechita o la línea apuntada a otro símbolo que es línea de flujo, ya que su descripción representa el orden de operación de los procesos, indicar el sentido de las operaciones dentro del flujo. Después tenemos nóvalo, que se puede interpretar como terminal y representa el inicio o el fin de un algoritmo. También puede representar una parada o una interrupción programada que sea necesaria realizar en un programa. Luego tenemos un rectángulo, que es el proceso. Representa una instrucción o cualquier tipo de operación que origine un cambio de valor, forma u ubicación de datos. El rombo es una decisión. Representa una instrucción o cualquier tipo de operación que origine un cambio de valor, forma u ubicación de datos. El paralelogramo es una entrada. Indica la entrada o salida de información. El proceso de hacer entrar datos en la forma de ingresar datos. Tenemos la hoja de papel impresa, que es una salida. Representa el proceso de hacer salir datos en forma de mostrar los resultados. Rectángulo abierto con una línea es una anotación. Indica información adicional acerca de un paso en el programa. Tenemos lo que es el rectángulo con doble lateral a cada lado, que es un proceso predefinido. Es decir, muestra un proceso que ha sido definido en otro lugar. Por otra parte, tenemos lo que es un pentágono. Conector fuera de página es un conector. Se utiliza cuando el objetivo es otra página. Y por último, tenemos un círculo conector de página. Es conectores que reemplazan líneas largas o confusas en la página del diagrama. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? El ejemplo de diagrama de flujo
de procesos de producción de papas fritas. Tenemos lo que es el inicio, tenemos su recepción de materia prima, su almacenamiento de la materia, la inspección del producto, el lavado y pelado, el corte, el deshidratado, el freído, el escurrido, el saboreado. Después se va a lo que es el control de calidad. Después que pase el control de calidad, se va al sellado, luego el almacenamiento del producto final, su distribución y su fin. ¿Sí? A grandes rasgos, esta es la representación de lo que es un diagrama de flujo de proceso, un diagrama de procesos. No sé si todavía sigues por ahí, Kevin. Maestro, Sí. este, creo que, ya, es que a mí no me cambiaba la página. ¿Desde cuándo te cambiaba la página? Apenas es que se quedó en el, uno que traía como un tipo de diagrama y traía flujo y todo eso. A ver, ¿te aparece ahí diagrama de flujo de proceso, producción de papas fritas? Sí, ya me apareció apenas. Ah, ok. Con todo lo anterior visto, ¿tienes alguna duda, algún comentario? Ninguno, maestro. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Bueno, tenemos que la simulación de procesos. La simulación de procesos es un método de análisis y mejora de los procesos empresariales que utiliza modelos informáticos de previsión. La simulación de procesos permite a las empresas explorar escenarios hipotéticos, analizar el impacto de los cambios en los procesos e identificar oportunidades de mejora. ¿Cuál es el objetivo de la simulación de procesos? El objetivo de la simulación de procesos en las operaciones empresariales es lograr un mayor nivel de eficiencia de los procesos, lo que en última instancia conduce a una mayor rentabilidad y ventaja competitiva. La simulación de procesos es una herramienta poderosa en la optimización de procesos porque es capaz de imitar diferentes escenarios sin interrumpir las operaciones existentes. Al crear un gemelo digital de un proceso, la simulación puede utilizarse para iterar y mejorar los procesos y ajustarlos para ver qué funciona mejor. Esto permite a las empresas identificar posibles problemas y oportunidades de mejora antes de aplicarlos en el mundo real. Es lo que comentábamos. Este es uno de los mejores, una de las mejores técnicas, ¿no? Por ejemplo, volvamos a la producción de papas fritas. eh, para no echar a perder, por así decirlo, qué mejor que hacerlo en un simulador, ¿no? Que subamos quizás la temperatura o se añade más, se deshidrate más, se fríe un poquito más, no sé, ¿no? Hay alguna alteración en una de esas tareas. Entonces, para no echar a perder la materia prima del producto ni se pare la productividad, se puede hacer mediante un simulador. Los simuladores por lo regular nos dicen tal cual qué es lo que pasaría. Obviamente tampoco hay que confiarse, ¿no? Porque hay variables que quizás en la simulación no se contemplaron en ese momento. Pero es una de las técnicas más utilizadas, igual confiables dentro de la industria. Simulación de procesos en 6 pasos. ¿Qué tenemos que hacer, no? Primer punto, el mapeo de procesos. Consiste en crear una representación visual del proceso que incluya todos sus pasos, tareas y puntos de decisión. Esta representación suele elaborarse utilizando diagramas de flujo o herramientas informáticas especializadas de BPM. Recogida de datos.
recopilar datos relevantes sobre el proceso que se simula, como la duración de las tareas, la disponibilidad de recursos y los costos. Estos datos se utilizan para establecer parámetros de rendimiento, de referencia y para introducir parámetros realistas en el modelo de simulación. Desarrollo del modelo. Crear un modelo matemático computacional del proceso basado en el mapa de procesos y los datos recopilados. Este modelo debe representar con precisión las relaciones entre tareas, recursos y puntos de decisión dentro del proceso. Ejecuciones de simulación. Utiliza el modelo para simular varios escenarios que pueden implicar cambios en la asignación de recursos, la duración de las tareas o los flujos de procesos. Este paso ayuda a identificar posibles cuellos de botella, ineficiencias y áreas de mejora. Análisis y optimización. Analice los resultados de la simulación para identificar tendencias, patrones y oportunidades de mejora. Basándose en los resultados, ajuste el proceso para optimizar su rendimiento y realice simulaciones adicionales para validar los cambios propuestos. Aplicación y supervisión. Aplicar el proceso optimizado en el mundo real y supervisar su funcionamiento para garantizar que se alcancen los resultados deseados. El seguimiento continuo permite realizar los ajustes necesarios, creando un ciclo de mejora continua. Estos 6 pasos se deben tomar en cuenta para poder llevar a cabo una simulación de procesos. El mapeo de procesos más que nada es, eh, ahora sí, tener ya ejemplificado, no, ahora sí, tener el proceso como tal. Después la recogida de datos se tiene que tomar en cuenta, ahí, ahora sí, ahí ya recogemos cuánto nos produce todo este proceso, con qué recursos se realiza este proceso, ¿sí? Y ya una vez que se tiene toda esa información, ahora sí se puede desarrollar el modelo, ahora sí se puede desarrollar la propuesta de mejora. Ya que se tiene desarrollada esa propuesta, ahora sí se puede ejecutar mediante su desarrollo, ya sea de forma con un modelo matemático o con un modelo computarizado, ver qué mejoras, ¿no? Qué riesgos, qué fallas existen o se pueden mejorar. Su análisis y optimización y por último la aplicación y supervisión ya es aplicarlo en la realidad, aplicarlo en el día a día y ver si nos está dando los mejores resultados, que se puede mejorar, que se puede eliminar, etcétera. Bueno, vamos a ver este video, sí, sí, vamos a verlo porque es de hecho sobre, sobre simulación de procesos. Permíteme, vamos a compartir. Estos simuladores los crean con lógicas tal Kevin, Valdemar, ¿me pueden apoyar por favor confirmando si logran apreciar y escuchar el video? cual como las lógicas Sí, que fueron profe, creadas buenas para el noches, sí se está proceso original. reproduciendo. Buenas noches, Valdemar. ¿Cómo? Sí, sí se está reproduciendo. Ah, ok, perfecto. Los
Estos simuladores los crean con lógicas tal cual como las lógicas que fueron creadas para el proceso original. Los sistemas tienen sistemas de controles. Estos sistemas de controles, ¿qué es lo que hacen? Ellos reciben todas las señales originales de la planta, llámese nivel, llámese presión, llámese temperatura, llegan a la parte de control y este control aplica ciertos algoritmos de acuerdo al diseño de la planta para dar respuesta a los elementos finales de control, llámese válvulas, llámese motores, llámese variadores de velocidad. Estos sistemas, estos simuladores, tienen algoritmos para cada equipo que son muy parecidos a los reales. ¿Qué sucede? Cuando tú estás en una planta que estás construyendo, en la parte de control, tienes que hacer algo que se llama entonar lazos para ver si la respuesta es la adecuada o es la esperada. Como tú todavía tienes la planta detenida, con estos simuladores tú puedes hacer pruebas y puedes entonar lazos y así que cuando ya vayas a configurar el sistema real ya tenga valores ya parametrizados que te van a servir de referencias iniciales sin tener que ponerte a hacer entonaciones desde cero. Entonces esto te permite hacer pruebas independientes de lazos independientes, no solo para la parte de avistamiento, sino la parte técnica que son los que van a configurar estos sistemas. Tenemos que verificar lo que es la parte de comunicación, lo que es la parte de los software, lo que es la parte de la base de datos, lo que es la parte de la integridad física como tal del hardware que se está utilizando, si ya está obsoleta, si no está obsoleta, si necesitamos, de repente faltan licencias, de repente la licencia ya está vencida. Entonces hay cierta cantidad de parámetros que se estudian para poder dar un diagnóstico de este tipo de simuladores. Cuando a pasar del tiempo, si tú, por ejemplo, si la empresa no le presta su servicio preventivo para mantener tu sistema, se puede perder parte de la programación. En un caso que trabajamos, un simulador en el cual se había corrompido la base de datos, la llave para poder funcionar se había extraviado, se tuvo que contactar al licenciante en aquella oportunidad para que, vamos a decir, repusiera esta llave. ¿Qué sucede? Nosotros encontramos un sistema que lo habían, vamos a decir, mutilado. Se lograron recuperar los equipos, los hardware. Y bueno, ahí empezamos a trabajar de cero, de levantar las redes. Tuvimos que aplicar, vamos a decir, cierta programación para poder recuperar parte por parte, volver a configurar todo el sistema de control, todas las variables. Estos sistemas se le está haciendo constantemente lo que es un backup de toda la base de datos. Eso es importante. Cuando tú pierdes eso, si de repente por algún problema, ya sea de energía, ya sea que uno en la parte del hardware se dañe y pierdas esa base de datos, si tú no tienes un backup, después no tienes con qué reponer eso. Eso es una de las cosas principales que tienes para eso. Igualmente, esos son equipos, como todo a medida del tiempo, pues van perdiendo capacidad. Entonces tú tienes que hacer primero haciendo constantemente limpieza a todos estos equipos. Si de repente ya la información a medida que se van procesando, eso va creando una base de datos muy grande. Si ya la capacidad no es la suficiente, tienes que reponer o colocar nuevos discos duros. Todo esto es una serie de pasos que se tienen que ir verificando y chequeando para poder mantener en buen estado un sistema. Ok. ¿Ahí logran apreciar otra vez las diapositivas? No, profe, no se ve nada. No. Ok.
Ok, ahí. Sí, profe, ya se ve. Bueno, después de ver este video de lo que es la simulación de procesos, vamos a ver otra técnica, ¿no? De análisis, que es el Lean Six Sigma. Bueno, es una serie de pasos o de objetivos que hay que definir, medir, analizar, mejorar y controlar. ¿Alguien de ustedes ha utilizado esta técnica? Yo sí, De nuevo, profe, pero muy así por encima. No, no me he metido de lleno. ¿para qué la has utilizado? En mi lugar de trabajo para hacer algún análisis o implementar una idea de mejora. Ah, ok. ¿Y qué tal? ¿Y cómo ha sido tu experiencia utilizando esta técnica? Pues sí me ha ayudado mucho en mis ideas de mejora que he utilizado ahí en la empresa porque me ha ayudado a optimizar los tiempos y en los procesos. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a ver acá, ¿no? Un poquito. Constituye un modelo de gestión de calidad que también se conoce como DMAIC, siglas de las palabras en inglés: Define, Measure, Analyze, Prove and Control. En español, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Estas son las 5 fases que se han de aplicar en cada proceso. Definir. Se procede a definir el proceso, los procesos que serán objeto de evaluación por parte de la dirección de la empresa. También se define el equipo de trabajo que realizará el proyecto. Finalmente, se definen los objetivos de mejora. Medir. Es importante entender el estado actual del problema o defecto por el que atraviesa el proceso objeto de mejora. Cada parte del proceso es clasificada y evaluada, identificándose las variables relacionadas con el mismo y se procede a medirlas. Analizar. Se analizan e interpretan los resultados de la medición, contrastando la situación actual con el historial del proceso. Es aquí donde podemos averiguar las causas del problema. Mejorar. Se realizan las acciones que se consideren necesarias para mejorar el proceso. Control. Se aplican las medidas necesarias que garanticen la eficacia y continuidad del proceso, el mismo que será adecuado a los nuevos objetivos. ¿Sí? Esto es, ahora sí, a grande o de forma genérica, el DMAIC o el Six Sigma, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ¿no? Es una de las tantas herramientas técnicas que busca la gestión de la calidad, que busca siempre la mejora continua, que busca incrementar la productividad, que busca reducir riesgos, reducir cuellos de botellas, reducir movimientos innecesarios, repetitivos, ¿sí? Eso es de forma genérica el de Mike. Por otra parte, tenemos el diagrama de Ishikawa. Eh, este sí lo he utilizado, si no han escuchado, el diagrama de Ishikawa, el diagrama de pescado. Sí, profe. Ok. Bueno, aprovechando ya una vez que tenemos aquí el diagrama de Ishikawa, esa va a ser la tarea para la siguiente semana, perdón. Van a ser, ustedes van a poner el problema que ustedes quieran y van a desarrollar su causa. Vamos a tratar de encontrar su causa, ¿no? Hay que tomar en cuenta que igual hay que utilizar esos 6 ambientes o 6 causas, que es el hombre, máquina, entorno, material, método y medida. Recuerda que hay una causa principal y de esta causa principal hay subcausas. ¿Sale? Esa va a ser la actividad para la siguiente semana, que sería realizar un diagrama de Ishikawa del problema de su elección.
¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? No, ninguno, profe. Puede ser la problemática que querramos, ¿verdad? Sí, sí, la de su elección, la que ustedes, eh, ahora sí, la que ustedes quieran. Igual para los que ya estén, se encuentren trabajando actualmente, igual puede ser que mejor que algo práctico, ¿no? De su centro laboral. Si no, no hay ningún problema. Ok, profe. Sale, vamos a continuar. Procesos agroindustriales típicos. Aquí en México, la agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales. ¿Ustedes han escuchado de la agroindustria? Yo no, profe. ¿No? Ok, no, no, sin problema. Bueno, este sector implica la agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la silvicultura y la pesca. Facilita la durabilidad y disponibilidad del producto de una época a otra, sobre todo aquellos que son más perecederos. Y aquí tenemos tipos, ¿no? Agroindustria alimentaria, que se carga de la transformación de los productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales en alimentos elaborados. La mayoría de sus técnicas de conservación son análogas. Agroindustria no alimentaria. Mezcla los materiales sintéticos y sustitutos artificiales, especialmente la fibra, con las materias primas naturales para generar colorantes, textiles, entre otros productos. Luego tenemos la agroindustria proveedora de materias primas. Participa en la elaboración inicial de los productos agrícolas, con procesos como la molienda del trigo y arroz, el curtido del cuero, desmontado del algodón, prensado del aceite, enlatado de pescado y el aserrado de la madera. Agroindustria consumidora de materias primas. Fabrica artículos a base de productos intermedios que se derivan de las materias agrícolas como papel, ropa, calzado, caucho, entre otros. Bueno, tenemos aspectos claves de los procesos agroindustriales, que va de la diversidad de etapas. Incluyen desde la preparación del suelo y siembra, pasando por la cosecha, el transporte, el almacenamiento, la transformación, el procesamiento, el embalaje, la distribución y la comercialización. Ahora sí que puede ir desde el inicio, desde la búsqueda de la materia prima hasta la comercialización, es decir, hasta el final, ¿no? Es una industria muy amplia, muy mercantil, ¿no? Innovación y tecnología. Se utilizan tecnologías y prácticas innovadoras para optimizar la producción, reducir costos y mejorar la calidad de los productos. Como es una industria amplia, siempre tiene que buscar mejores técnicas, implementar mejores métodos para que pues la ganancia sea mayor, ¿no? Valor agregado. Los procesos agroindustriales buscan aumentar el valor de los productos agropecuarios, lo que genera mayores ingresos para los productos y fortalece la economía rural. Impacto en la cadena de suministro. Los procesos agroindustriales influyen en la eficiencia de toda la cadena de suministro, desde la producción hasta la comercialización final. Diversidad de productos. Se pueden procesar una amplia variedad de productos, desde alimentos, frutas, verduras, carnes, lácteos, hasta productos no alimentarios, fibras, madera, etcétera. Ahora sí, volvemos a lo mismo, es una industria muy amplia, muy, muy gentil, ¿no? Por así decirlo, en el comercio. Ejemplos de productos de procesos industriales, por ejemplo, tenemos el procesamiento de frutas,
que va desde el lavado y pelado, pasando por el corte, la conservación y el envasado de productos como mermeladas, jugos, conservas, etcétera. Procesamientos de carnes, mataderos, frigoríficos, congelados, embutidos, ahumados, cocidos, entre otros. En el procesamiento de lácteos tenemos lo que es la pasteurización, la producción de quesos, yogures, entre otros. En el procesamiento de café y té, el secado, el tostado, envasado, entre otros. No, ahora sí es muy amplio, dependiendo, eh, ahora sí que qué campo vayamos a utilizar, ya sea el de las frutas, de las carnes, de lácteos, pues existen diferentes procesos en donde se tienen que cuidar la temperatura, se tiene que controlar la presión, el fluido, ¿sí? Todo lo que hemos visto a inicio de esta sesión, aquí es donde se lleva a cabo la práctica, ¿no? Hay que tomar en cuenta todas estas variables. ¿Para qué? Para que el proceso, para que al final la fruta se tenga una mermelada de calidad, se tenga unas conservas de calidad, ¿sí? Para que en el procesamiento de las carnes, el matadero pues esté en higiene, esté en condiciones, el congelado esté en la temperatura adecuada, ¿sí? Para que los embutidos, el embalaje, el empaque esté en condiciones, y así sucesivamente con los lácteos y con el procesamiento de café y de té. Bueno, por aquí vamos a terminar la presentación. Vamos a regresar. Valdemar, Kevin, ¿qué les pareció hasta el momento esta primera sesión de lo que es la materia de ingeniería de planta? Pues a mí me pareció muy bueno, profe, porque me hace recordar cosas que ya he hecho, pero pues aquí lo estoy viendo más a detalle, ¿no? Por punto por punto. Igual Muy el bien. Ajá, diagrama de adelante. Ishikawa ya, ya he realizado diagramas de Ishikawa para resolver problemáticas, y volver a hacerlo otra vez a modo de ejercicio, pues me ayudará más. Perfecto, Valdemar, muchas gracias. Claro, a veces utilizamos estas técnicas sin saber el nombre quizás, sin saber que es una técnica, ¿no? Y lo podemos utilizar tanto en la vida diaria para también los que ya se encuentran elaborando. Ahora sí es lo mismo. A veces en el trabajo lo utilizamos sin saber qué es, pero en este caso, por ejemplo, que estamos viendo la sesión, así ustedes pueden decir, ah, pues sí, entonces yo ya he utilizado el diagrama de pescado, o ya he realizado o he interpretado un diagrama de flujo de proceso, o sé que puedo proponer una simulación de un proceso para mejorar el proceso dentro de mi área laboral, ¿sí? Entonces, es muy bueno, ¿no? Al final es retroalimentación, y para los que ya lo han utilizado, lo han llevado a cabo a práctica en su vida laboral, y para quienes no, no pasa nada, es conocimiento que más adelante, que quizás a corto plazo ya lo pueden llevar, lo pueden poner en práctica. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algún comentario? De mi parte, ninguno, profe, ninguno. Ok, de acuerdo. Bueno, bueno, les comentamos la tarea, la actividad de la siguiente semana. Esa es la de realizar el diagrama de pescado, la problemática de su elección, y sería todo por hoy, sería todo por esta sesión. Les agradezco su asistencia, su tiempo, y vamos a finalizar esta sesión para no quitarles más el tiempo, para que igual aprovechen si todavía tienen que hacer actividades adelante, y si no, para que igual puedan descansar. ¿Sale? Nos vemos la siguiente semana, el próximo miércoles. Estamos a la orden. Igual les vuelvo a compartir
el número de un servidor ahí para cualquier duda, para cualquier aclaración, que es 922-109-4192. Hay cualquier duda, cualquier comentario, pueden mensajear sin ningún problema. Estamos a la orden con gusto. Lo vuelvo a repetir, 922-109-4192. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, si profe. no hay más, ok, ¿La si no tarea hay se va a más, subir a plataforma? sí, 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 sí. Yo más tardar mañana ya subiría la actividad ahí para ya que esté reflejada, ¿no? Y ya puedan checarlo. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sale? Bueno, entonces sí, sería todo por hoy. Que descanse. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, profe. Igualmente que descanse. Adiós, Kevin. Hasta luego.